7:17 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también estamos en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Nos acompaña Pedro Morales Mancilla, ex alcalde de Huancayo, ex congresista por Acción Popular. Muy buenos días, señor Pedro Morales, bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, contento de estar nuevamente con ustedes y quedo a sus gratas órdenes. Un día como hoy, 4 de junio del año 2002, fallece Fernando Belaúnde Terry, político peruano, fue 2 veces presidente de la República. ¿Cómo recuerda usted a don Fernando Belaúnde Terry? Bueno, efectivamente, hace 23 años que somáticamente nos ha dejado el presidente Fernando Belaúnde. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Además, y no es presumir falsamente, pero sí decir con mucho orgullo que fui uno de sus correligionarios preferidos. Con él tuve horas de tertulia, sobre todo cuando ejercía yo el cargo de regidor de la Municipalidad de Huancayo en los primeros años de la década del 80, y luego cuando llegué a ser alcalde y posteriormente cuando llegué a ser congresista de la República. Tengo inclusive videos de mucho tiempo, por decirte que unos de 15 minutos, 20 minutos, discursos de mítines de nuestros trabajos, ¿no? Y realmente tengo gratísimos recuerdos y agradezco a Dios y al destino que me haya permitido en mi vida política estar junto a Fernando Belaúnde, escucharlo directamente de sus propuestas y de la sustentación que siempre me impresionó de lo que significa el Perú como doctrina. Exacto. Su praxis, la conquista del Perú por los peruanos y sobre todo la inspiración de Acción Popular en las tradiciones y la historia de nuestro pueblo, especialmente de la época andina, porque según él manifestaba, esas tradiciones, ese conocimiento de la historia, inspiraban a la creación y al diseño de planteamientos de política de un partido político a fin de que puedan llevar a la praxis una serie de proyectos que además, ¿no?, tienen la virtud de no ser anti de nada, sino al contrario, convocatorios o convocantes, por ejemplo, para incluir en ese proceso de desarrollo Exacto. la cultura occidental. El Perú como doctrina, justamente este eslogan importantísimo que acuñó Fernando Belaúnde Terry, ¿es vigente en este momento? Definitivamente, es vigente. Y la vez pasada conversábamos algo con ustedes respecto, por ejemplo, a la vigencia plena de cooperación popular. Nosotros hemos hecho obras en los lugares más alejados, a donde no llega la carretera y lógicamente no llega el Estado peruano. Entonces, con el fenómeno terrorista, pues se dio esa ingrata consecuencia de que el campo se fue a las ciudades por precisamente las amenazas terroristas. En mi gestión nosotros creamos el programa de cooperación popular municipal para poder gobernar a los distritos. Hablo de Huancayo nomás como ejemplo porque lo puedo sustentar con cifras y sobre todo por lo que hicimos. No es que hable porque teóricamente me contaron o leí. No es un invento. No es un invento, lo hicimos. Bueno, entonces en Huancayo, en esa época antes que se cree la provincia de Chupaca, ¿no?, en la época del señor Fujimori, que después les voy a contar las consecuencias que tuvo eso, esa decisión política para desprestigiarme, no hubieron elecciones en los 36 distritos que tenía en esa época. Unos porque la subversión los había declarado zonas liberadas y no impidieron de que existan candidatos a la alcaldía. Ajá. Y otros porque el gobierno había declarado zonas de emergencia. Total fueron 17 distritos que no participaron en el proceso electoral de 1989, pero se programaron para que se realizaran en 1991. Okay. Bueno, pero mientras no existía gobierno local, gobernamos a través de la cooperación popular. ¿Qué significó? Simple y llanamente crear un programa, preparar promotores para que vayan a las comunidades.
facilitadores que iban a las comunidades. Efectivamente. Para que vayan a las comunidades, presencien sus sesiones de qué es lo que necesitan para que a través del apoyo técnico y en materiales que necesitaban, la municipalidad como Estado pueda estar presente y la comunidad pueda hacer las obras que requerían, inclusive utilizando el presupuesto que las municipalidades tenían. Nos sirvió bastante. Fíjate, hicimos postas médicas, canales de irrigación, etcétera, etcétera, ¿no? Te puedo decir, 400 aulas, no era competencia municipal. Hicimos caminos, hicimos agua potable, una serie de cosas. Entonces, cuando viene este tema ahora del COVID, nosotros vimos con tristeza cómo la gente volvía caminando a las provincias. Caminando, sí. Y eso, por ahí, viene, para hacer un paréntesis, yo creo que eso explica el triunfo de Pedro Castillo. Claro, ¿no? Caminando y vuelven a sus pueblos y el Estado sigue ausente. ¿Qué necesita un hermano del campo? ¿Qué necesita una comunidad? Necesita que se le arregle su canal de irrigación, claro. Que se le arregle infraestructura básica para poder vivir y chambear. Eso es lo que requiere. Su posta médica, su colegio, pero que si el gobierno te mandaba a cobrar un cheque y te morías en la cola, ¿no? Porque te contagiabas. Claro, ¿no es cierto? Entonces, eso se puede hacer fácilmente por la cooperación popular, inclusive en una carta que tuviste la amabilidad de publicarla. Le planteé a Vizcarra que relance cooperación popular para que esa gente que vuelva tenga la oportunidad de hacer la obra mínima que necesita y seguir produciendo a fin de que pasen esa transición entre la pobreza a la modernidad. Así es. Claro. Pero lo han dejado. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en este aspecto es importante. Algunos dicen, pero eso es rural. Mentira. Nosotros hicimos el saneamiento básico de Huancayo y cifras hablan. Nosotros decimos Huancayo metropolitano, que son 3 distritos metropolitanos importantes, con 50% de población servida con agua potable y alcantarillado. Que 50, es básico, es muy importante para tener una vida digna. Y una provincia como la nuestra, en 1989, y resulta que todo lo anterior habían hecho solamente el 50%. En 6 años llegamos al 94%. De atención al público en ese servicio. Sin pedirle un real al gobierno central, con los dineros de la empresa de agua potable. Descentralizamos el agua potable y municipalizamos, las distribuimos entre las empresas del departamento de Junín, creamos sus propios directorios con un criterio de amplitud democrática y participación de las instituciones, no políticas, sino las que tenían que ver directamente con el proceso de potabilización de agua, y llegamos a ser la primera ciudad del interior del país en solucionar el problema de agua potable y alcantarillado. Esos son los problemas que justamente existen en el país. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte está pidiendo permiso para viajar nuevamente. Quiere ir a Francia. Del 7 al 11 de junio quiere la cooperación del Congreso para viajar. Aarón, Rumi, yo creo que la situación del país políticamente hablando y en función a las 2 instituciones que tienen el honor de ser la representación política del país, ya fracasó. Ya no hay esperanzas de que en el corto plazo estas 2 instituciones puedan relanzarse, hacer un mea culpa, iniciar un proceso de transición dentro o con otros objetivos que sean de interés nacional. Lo que está haciendo la señora Boluarte ya es una sinvergüencería. A mí me parece que está bien, la dejaron ir a una ceremonia importante con Ecuador, tal vez nuestros lazos históricos puedan justificar. ¿No? Sí. Pero ahora querer irse a Francia, estando la situación del país como está. ¿No? Pero no quiere ser recordada como la presidenta viajera. Bueno, esas son pues exquisiteces que realmente no se condicen con la preeminencia y la calidad que debe tener un primer mandatario. Y además ha estado buscando viajar a Estados Unidos porque, según señaló, había recibido la invitación del vicepresidente norteamericano, pero oficialmente no había absolutamente nada. Recordarás que en la anterior invitación te dije que eso no pasaba de un anuncio sin sentido,
porque ese tipo de investigaciones o de invitaciones, ¿no?, de Estado a Estado tienen un procedimiento de Cancillería a Cancillería, claro, y se elabora una agenda de qué es lo que se va a tratar para que precisamente la reunión tenga todo el sustento y toda la importancia que requiere. Entonces dijimos esa vez que eso realmente no era nada serio. Pero sí, perdón, y ahora supuestamente la presidenta dice, o su representante, sus voceros, que se va a reunir con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, pero no hay nada oficial, ¿no? De la misma manera. Bueno, la señora podrá hablar en este corto tiempo que queda sobre la situación de los océanos. ¿Qué propuesta tiene el Perú en estos momentos en forma oficial que pueda llevar como un documento de trabajo o propuesta de solución o con miras hacia el futuro a esa reunión mundial? Si es que hay, no se conoce esta propuesta, bueno, lamentablemente. Es que el tema es que en el Perú y en este espacio las cosas no deben ser reservadas. Uh-huh. Entonces, fíjate, realmente es un despropósito, pero el despropósito mayúsculo y además ya por pérdida total de vergüenza, del sentido de la vergüenza, eso es lo que está pasando en el Congreso. Exacto. La primera o la segunda vez que tuve... Don Pedro, sobre este tema del Congreso sí, vamos a hablar luego de la pausa, ¿qué le parece? Estamos con Pedro Morales Mancilla, exalcalde de Huancayo, excongresista por Acción Popular. Haremos la pausa en Altavoz, en Vital y en Tribu. Ya regresamos.